Estimados compañeros y colegas, muy buenas tardes. Agradezco mucho la oportunidad a la AEVIERA, Escuela Virtual de Educación Continua en Radiología, de participar esta noche llevando un tema bastante sencillo que nos va a servir como un ejercicio y recordar muchos datos que a diario nosotros en el trabajo de tomografía nos encontramos y que nos puede permitir orientar nuestro trabajo. El tema consiste en buscar cómo estudiar el tórax y cómo evaluarlo respecto o desde el punto de vista tomográfico. Para ello tenemos que entender cómo está compuesto o cuáles son las características que tiene el tórax. El tórax, a diferencia de las estructuras óseas que tenemos en el esqueleto apendicular, tiene dos componentes. Un continente básicamente constituido por las estructuras óseas de la parrilla costal y la estructura blanda muscular del diafragma, y un contenido, y en este contenido tenemos el mediastino con los grandes vasos y los pulmones. Nos abocaremos ahora al estudio de los pulmones desde el punto de vista tomográfico. Bien, la tomografía que nos ayuda a evaluar el parénquima pulmonar y determinar todas sus estructuras es la tomografía conocida como TACAR o tomografía torácica de alta resolución. Esta tomografía torácica de alta resolución es una técnica radiológica que, empleando filtros que suprimen las bajas frecuencias, realza los bordes de la estructura y a la vez empleando cortes muy finos de 1 milímetro o 1.25 dependiendo de la cantidad de líneas con que disponga su equipo, nos va a permitir evaluar detalles del parénquima pulmonar. Estos detalles del parénquima pulmonar los vamos a agrupar a modo de patrones pulmonares, como características de configuraciones de las estructuras que nos pueden orientar de dónde es que se está alterando este parénquima pulmonar y a qué patología se podría relacionar. Bueno, ¿cuáles son los patrones principales con los cuales se trabaja en lo que es el estudio semiológico de los pulmones? El patrón reticular o de líneas cortas, el patrón nodular, el patrón alveolar, que tiene dos fases, una fase de opacidad en vidrio esmerilado y luego en fases más tardías o complejas una etapa de consolidación, y el patrón quístico o disminución de la densidad pulmonar. ¿Cómo se presenta el patrón reticular? El patrón reticular tiene una característica de imagen en red. ¿Por qué? Porque se asienta o constituye el engrosamiento de los septos. Engrosamiento de los septos interlobulillares, intralobulillares. Es decir, no compromete el espacio aéreo, compromete los septos que dividen las estructuras lobulillares. Esa es la característica del patrón reticular. El patrón reticular se puede evaluar o se puede observar en varias características. Una de ellas es el engrosamiento peribroncovascular. Es decir, en este caso, lo que se observa es una alteración de la estructura o de la vaina
broncovascular que incrementa su volumen periférico, ¿no? Generando entonces una alteración de este intersticio y comprometiendo la estructura o las estructuras broncovasculares. Como observamos en el dibujo, estamos viendo a la izquierda una tomografía normal con un bronquio de paredes conservadas, y estamos viendo a la izquierda, a la izquierda, estamos viendo con un resalte en amarillo cómo este bronquio tiene engrosado alrededor de este paquete broncovascular, está engrosado el componente broncovascular. Entonces esto es un engrosamiento, esto es una alteración del intersticio. En este caso se diría que es una alteración reticular, muy común en los problemas de edema pulmonar. Luego, cuando el intersticio comprometido es el que compromete todo un lobulillo, entonces se dice que es un engrosamiento de tabique interlobular, que corresponde a las fascias que dividen los lobulillos. Estas fascias se engruesan generando una alteración del patrón y se observan todos esos tabiques. Muy común en los cuadros de fibrosis, pulmonar. En este caso estamos observando una imagen aproximadamente a nivel apical de los campos pulmonares, donde se está observando un engrosamiento de los tabiques interlobulares. Miren cómo se observa el lobulillo completamente aislado de los otros lobulillos, y a la vez, en este caso, esta imagen y este paciente está mostrando un derrame pleural bilateral, ¿no? Un derrame pleural bilateral, como les mencioné, muy común en las fibrosis pulmonares. Luego viene otro patrón que se conoce como el patrón empedrado loco. ¿Por qué le dan esta característica? Porque es un empedrado, o tiene una forma de empedrado que no sigue un patrón específico. Parece dispersado y colocado al azar. Como lo vemos en la gráfica, se observa una serie de divisiones y de septos de los lobulillos, ¿no? Tanto interlobales como intralobales. Inclusive se observa un engrosamiento de la cisura pulmonar, y los lobulillos a su alrededor, los pequeños lobulillos intralobulares, los segmentos intralobulares se encuentran también divididos por un engrosamiento del septo. Y muchas veces estos cuadros de empedrado loco, que se observan así como pequeñas losetitas dispersadas y colocadas al azar, se pueden acompañar de un patrón de vidrio deslustrado. Bien, vamos a ver el siguiente. Lo que habíamos estado observando era el espacio intersticial, es decir, el patrón reticular que afecta a las fascias del espacio intersticial. Pero también hay lesiones que afectan al espacio aéreo. Uno de ellos es el patrón nodular. El patrón nodular se puede distribuir tanto en el espacio aéreo como en el propio lobulillo, como aferrarse hacia el espacio pleural. Si se distribuye al azar, estos nódulos, como observamos en el gráfico, estos pequeños puntos amarillos en la parte anterior del pulmón, entonces si se distribuye al azar, estaremos hablando de que este nódulo se está relacionando con el espacio aéreo. Mientras que si estos nódulos se relacionan con cada lobulillo, están en el centro de cada lobulillo, siendo centrilobulillar. Bien,
Cuando los nódulos son distribuidos al azar, se dice que la diseminación es hematógena. Y esas diseminaciones hematógenas pueden relacionarse con una TBC miliar, con una TBC metastásica o con una TBC miliar, un cuadro metastásico de diseminación hematógena o algún tipo de hongo o micosis que pueda introducirse, como en este ejemplo. Estoy colocando, es un estudio tomográfico, nos observa claramente a nivel de segmento lateral del lóbulo inferior izquierdo, una imagen nodular, la flecha azul lo señala, una imagen nodular de borde definidos, espiculados, ¿ok? Que no tiene relación con lobulillo alguno. Entonces estaríamos hablando que esta lesión probablemente de localización aleatoria tenga que ver con el espacio aéreo, el espacio bronquial. Y además esta lesión está traccionando, comprometiendo la pleura visceral, lo cual hace pensar entonces que tiene cierto grado de malignidad. Vamos a los nódulos perilinfáticos. Los nódulos perilinfáticos son aquellos que se van a localizar alrededor del van o de los grupos broncovasculares y tienen una característica muy específica. Por ejemplo, se le suele decir que es un signo de la galaxia. ¿Por qué? Porque hay lesiones que tienen un componente central y muchos componentes o nódulos pequeños, granulomatosos coalescentes alrededor de la lesión principal. Entonces estos nódulos perilinfáticos se relacionan de esa manera con el signo de la galaxia, ¿ok? Como si fuera una galaxia con una noche estrellada. Estas lesiones muy comunes de las diseminaciones linfáticas. Hay otra característica de los nódulos. Hay nódulos que se relacionan con los bronquios dando la impresión de ser un arbolito, le dicen árbol en gemación o árbol en brote. Como se observa en la imagen, en el campo pulmonar derecho, se observa que el bronquio culmina y alrededor de él hay una serie de estructuras nodulares bastante pequeñas que comprometen el espacio aéreo, ¿okay? Y estas estructuras pequeñas que comprometen el espacio aéreo dan la idea o dan la semejanza con un árbol que está brotando. Este tipo de lesiones nodulares, conocidas como árbol en gemación, se relacionan mucho con lesiones infecciosas y estos pequeños nódulos estarían correspondiendo a los alvéolos, al espacio aéreo y a los alvéolos pulmonares, que son los que se están comprometiendo producto de algún proceso infeccioso. Si usted ve esto, entonces no piense que se trata de una fibrosis, estaríamos pensando quizás en una neumonía infecciosa, no viral. Bien, ¿y cómo es el patrón alveolar? El patrón alveolar se presenta clásicamente en dos etapas. Una primera etapa conocida como opacidad en vidrio esmerilado y la otra en etapa de consolidación. La etapa de opacidad en vidrio esmerilado se caracteriza por la alteración de la densidad del parénquima. Es decir, el parénquima se observa con un aumento de la densidad. ¿Okay? Pero ese aumento de la densidad no obstruye, no oscurece o no limita la evaluación de la vasculatura pulmonar. Como lo estamos observando en las dos flechas blancas en el campo pulmonar izquierdo, estamos observando que hay zonas más oscuras
correspondiente a la densidad pulmonar del parénquima normal, y por debajo se observa una serie de cambios en la densidad, pero te permite evaluar o nos permite ver todavía las estructuras vasculares. A eso llamamos aumento de la densidad y se conoce como vidrio, como opacidad en vidrio deslustrado, algunos autores, o vidrio esmerilado. Bien, y nuestro amigo que está causando tantos estragos en estas fechas, el COVID, ¿tiene alguna característica específica? Pues no. Desgraciadamente la tomografía es muy sensible, pero no es específica. Puede ayudarnos a detectar lesiones muy precoces, sí, es muy sensible, pero no es específica para determinar si se trata de un proceso viral de tipo SARS o de tipo COVID. Sí es útil para determinar si se trata de un proceso viral de tipo infeccioso, se trata de un proceso, una lesión de tipo infecciosa o viral, pero no es muy específico para decir que se trata de un COVID-19 como es lo que estamos teniendo en la actualidad. ¿Y cuál es la característica principal? Presencia de vidrio deslustrado. COVID va a mostrar vidrio deslustrado, pero el vidrio deslustrado se va a observar de modo aleatorio en forma de parches alrededor de todo el parénquima pulmonar. Como ya lo habrá mencionado algún otro colega, es muy importante lanzar adquisiciones en cortes, en reconstrucciones con cortes finos, que nos va a ayudar a ver mejor ese detalle del vidrio deslustrado, siempre cuidando la cantidad de exposición que vamos a dar a nuestros pacientes. La tomografía no se usa para detectar el COVID, solo se usa para controlar su evolución o confirmar alguna sospecha. ¿De acuerdo? Bien, esto es presencia de vidrio deslustrado en el COVID. La etapa de consolidación se caracteriza porque prácticamente se desplaza todo el aire del tejido pulmonar. El aire que se encuentra dentro de los alvéolos pulmonares es desplazado por un exudado, por alguna colección alveolar que no permite su intercambio gaseoso, y se va a observar con un aumento muy grande de la densidad, y dentro de ese aumento de la densidad se van a observar las estructuras bronquiales distales o terminales, conociéndose a este fenómeno como el broncograma aéreo, A esto llamaríamos nosotros una fase consolidativa de un patrón alveolar, muy común los cuadros neumónicos. Siempre, como saben, los cuadros neumónicos inician basales y luego se van extendiendo a lo largo de todo el parénquima pulmonar. Bien, hasta ahí los patrones que aumentan la densidad pulmonar. ¿Y qué hay de aquellos patrones que al contrario disminuyen la densidad pulmonar? Pues bien, en estos casos de disminución, es decir, donde el parénquima pulmonar se observa más oscuro, tenemos los patrones para quistes pulmonares, los patrones para enfisema, los patrones para bronquiectasia y panal, el famoso patrón de panal de abejas. En el caso del quiste pulmonar se trata de lesiones muy bien delimitadas, como lo observamos en la imagen, lesiones muy bien delimitadas con pared fina y uniforme, que se tratan de bronquiectasias congénitas, también conocidas como bulas enfisematosas. Este tipo de lesiones son muy delicadas, dado que ante la ruptura de alguna de ellas trae como complicación principal el neumotórax, quistes pulmonares. Luego, el enfisema pulmonar, que es la consecuencia de una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde vas a tener bronquios lesionados que no permiten el intercambio y la distribución gaseosa, lo vamos a observar en tomografía como espacios aéreos distales al bronquio terminal. Como se observa en la imagen, hay áreas más oscuras y hay áreas más densas. Esas áreas más oscuras corresponderían a áreas de atrapamiento de aire,
y por eso se observa con una baja atenuación. Pero esa baja atenuación no está circundado por paredes visibles. A ese tipo de lesión se le llama enfisema pulmonar. En la radiografía de tórax vamos a encontrar otros signos: inversión del diafragma, hiperclaridad del parénquima pulmonar. En el caso tomográfico básicamente vamos a poder delimitar cuáles son los segmentos más afectados por este enfisema pulmonar. Las bronquiectasias se observan como dilataciones crónicas o dilataciones del bronquio que no disminuyen a lo largo de su trayecto y al acercarse a la periferia. Como en este caso, donde estamos señalando con el círculo rojo, estamos observando un área de consolidación. Sí, estamos observando un área de consolidación, un patrón alveolar con área de consolidación, y asimismo sobre esa área de consolidación hay un broncograma aéreo y se está observando un bronquio que se extiende dilatado a lo largo del parénquima hasta prácticamente llegar a la pared pleural. Entonces, eso es una bronquiectasia. Una dilatación sería el sinónimo: dilatación de un bronquio de modo crónico, y eso trae como consecuencia algunas otras lesiones, atrapamientos de aire. Bien, y finalmente el síndrome de panalización el patrón de panalización, cuya característica básica es que es de predominio basal, va a tener un componente reticular y se relaciona con múltiples bronquiectasias. La panalización se caracteriza por comenzar basal, como en este caso que estamos observando prácticamente campos pulmonares bilaterales basales, donde hay un componente reticular. Se observa las fascias de los lobulillos engrosadas, y así a su vez hay una bronquiectasia. Obsérvese cómo los bronquios se encuentran muy dilatados justamente por esta lesión a nivel de la fascia. Y esa panalización define que no se trata de un cuadro neumónico intersticial. Eso no es una neumonía, eso es una fibrosis pulmonar severa. Bueno, ha sido un gusto y un placer, amigos, participar esta vez en la actividad que nuestros compañeros de Viera, y agradecer al licenciado Boris Torres por la invitación. Como les mencioné, este es un repaso de algo que vamos a ver a diario y que a veces nos es muy importante reconocerlo para orientarnos y entregar lo mejor de nosotros en el desarrollo de nuestra actividad profesional. En estos momentos difíciles donde todos estamos confinados en una cuarentena, siempre hay una esperanza, como lo observan allí, siempre hay un arcoíris al final del camino. Colegas, vamos a salir de esto y sigamos adelante, cuidémonos mucho, no salgan de casa, y si están en el trabajo no olviden sus medidas de protección. Juntos podemos superar momentos difíciles. Muchas gracias, muchas gracias.